Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Qué bueno poder saludarles en este día y en un nuevo programa de Vida en Abundancia. Queremos aprovechar este momento porque tenemos muchos amigos que nos ven a través de diferentes redes sociales y a diferentes plataformas. Así es que queremos aprovechar porque no sabemos desde dónde nos estés viendo en este día o nos estés escuchando. Pero si estás en la zona de Murcia y Granada y un montón de sitios seguramente que nos estés viendo o nos estés escuchando a través de Radio Televisión Vida, que para nosotros es un honor poder estar ahí, igualmente con Dinamis Radio en la Comunidad de Madrid, y también un montón de sitios de España como Onda Paz. Y por supuesto saludar a la familia de YouTube con Río de Vida. Así es que les bendecimos en este día y seguro que hoy seguimos con nuestro tema de cambios. Así es que vamos a ver hoy qué cambios tenemos que hacer. Hola Raquel, ¿cómo estamos? Muy bien. Saludos a toda la querida audiencia. Hoy es un día de bendición porque Dios creó este día para ti y para mí. O sea, este es el día mejor que podíamos vivir hoy. Continuamos con un tema porque llevamos algunas semanas, hemos hecho la primera parte de cambios, segunda parte de cambios, hoy metemos la tercera marcha y vamos con el cambio tercero, ¿de acuerdo? Okay. Y el tema es muy interesante, vamos a hablar de algo que nos cuesta tanto hablar o nos cuesta tanto comentar hoy por hoy y tiene que ver con dar, ¿no? Parece que en el momento que hablamos de dar, algo nos pasa por dentro, ¿no? Pero perdemos la bendición y dar no solo es bueno, sino es muy bueno, ¿no? Sí. Y queremos hablar de esto. Así que vamos a comenzar con un texto bíblico. Vamos a leer la segunda parte del versículo que está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Y si lo puedes leer, pero me encanta este versículo. ¿Qué dice? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Totalmente. Fíjate que esta frase yo llevo años usándola en la iglesia cada vez que paso la ofrenda. Sí. Y a otras versiones dice: más bendecido es dar que recibir. Y la fuente de la bendición tiene que ver con dar. Cuando damos somos bendecidos. O sea, la bendición no viene porque alguien me ore. La bendición viene en el momento que yo doy. Hay una explosión interior que ocurre. Va a ver, orar por alguien también es dar. Sí, por supuesto, pero que muchas veces buscamos Lo que pasa es que siempre buscamos el atajo. La parte fácil, buscamos, ¿no? la parte fácil. Sí. Porque dar tiene una implicación muy profunda y tiene una implicación en mi yo. Entonces, claro, a veces eso nos cuesta. Queremos ser bendecidos por lo que otro haga y no por a lo mejor lo que yo tengo que hacer, que eso ya es más profundo y más Pero fíjate complicado. que la gente más bendecida no es la que busca recibir, sino la que busca dar. ¿De acuerdo? Y esto es importante, pues lo dijo Jesús. Sí, lo que pasa es que hoy en día en nuestro tiempo Buscamos recibir. se ha desvirtuado mucho. Totalmente. Pero porque En todos los círculos y en todos los ambientes sociales se ha distorsionado mucho. Pero Jesús lo dijo y creo que es una realidad y es algo que yo siempre confieso, que siempre lo digo a la gente y yo mismo entiendo que el día que me entrego, el día que me doy, el día que doy, el día que vivo en esa, déjame llamarlo así, en esa unción o en esa pasión de dar, ese día es el día más feliz de mí. Yo creo que hay mucha infelicidad, ¿de acuerdo? Por causa de que estamos solo queriendo recibir. Porque ¿sabes qué? Dar siempre puedes hacerlo, pero recibir no puedes hacerlo siempre. Y esto es muy interesante. No, para recibir dependes de la generosidad de otros. De otros, pero dar siempre puede ser generoso. Claro. Y lo que provoca la felicidad no es recibir algo, sino es darlo.
Lo que pasa es que el concepto que tenemos de dar es pérdida. Entonces, por eso, como nadie quiere perder, Claro. por eso nos cuesta tanto dar. Claro. Ahora, eso no significa que recibir no sea una bendición. Por supuesto, es una bendición. Claro. Pero Jesús lo dijo claramente, señores, es que dar es mucho más bendecido que recibir. Y Él nos da esa opción. De hecho, Él cuando estuvo en la tierra vivió dando, se entregó todo, absolutamente todo. Hay una canción que últimamente canto mucho que dice, gastaré mi vida por Él, con amor, con alegría, entregaré todo por Él, ¿no? Y creo que es antes que Él vuelva, ¿no? La canción que luego dice Él volverá, ¿no? Y creo que es una realidad que esa debería ser la pasión de aquellos que son parte del remanente de estos últimos tiempos. Gente apasionada, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado, Raquel, o los que nos están escuchando, pero que has estado guardando algo, preparando algo súper excelente, algo que querías dar quizá a una persona necesitada, quizá a un familiar, quizá era un regalo para alguien especial, o quizá era un donativo especial para un proyecto en tu iglesia local, lo que sea, ¿no? Y en el momento que lo hiciste, ¿de acuerdo? Impactó la vida de mucha gente. Impactó la vida del ministerio, impactó la vida de la persona necesitada que le diste, Claro. impactó aquello, ¿no? O ese familiar que lo estaba necesitando, ¿no? Y creo que eso, una vez que lo has hecho, lo que produce en ti, esto es algo que yo he experimentado, es una satisfacción interna que no hay nada que te pueda llenar eso. Oh, sí, claro. De hecho, la satisfacción de dar es mucho más profunda y mucho más extensa que la que tenemos cuando alguien nos da algo bien grande, ¿no? Y nosotros tenemos ambos, ¿no? A nosotros nos regalaron una casa, un desconocido, y nuestra casa es una casa que fue regalada, y como eso otras muchas cosas, ¿no? Claro. De gente desconocida, no gente que conocíamos, sino gente que de repente apareció en nuestra vida, enviadas por el Espíritu Santo, y nos cambió la vida. Sí. Y produjo algo impresionante. Pero también hemos hecho ese tipo de cosas que han cambiado la vida de otras personas, la vida de algún ministerio, la vida de alguna familia. Y creo que es tan increíble vivir esos momentos, ¿no? Sí. Y produce ese profundo sentimiento de satisfacción cuando damos a algo, ¿no? Yo me recuerdo, y no sé si te recuerdas tú, pero me recuerdo, yo de pequeño tenía una hucha que era una seta. Una seta. Una seta de Ajá. madera que, por cierto, del parque de atracciones de Holanda me la compraron, ¿de Sí. acuerdo? Por abajo tenía una llave para abrirlo y sacar dinero. Y arriba ponía una etiqueta, mi madre me lo preparó así, que ponía diezmo. Entonces ella me daba una paga semanal, ¿de acuerdo? Tenía la costumbre. Y yo me recordaba desde muy pequeñito ya, pues si me daba, en aquel tiempo era 25 pesetas, ¿de acuerdo? Yo sabía que 3 eran para el Señor, 3 pesetas. Claro. Entonces yo cogía y metía 3 pesetas. Y a final de año tenía mi huchita llena, yo la llevaba a la iglesia y la entregaba ahí. Era mi diezmo, ¿no? Pero yo me recuerdo que me producía mucha satisfacción, que decía, lo he hecho, lo he conseguido, le he dado Claro. lo que le pertenece al Señor, ¿no? Claro. Y creo que esto es algo que nos trae un principio, y es el principio que dar es bueno. Siempre es bueno. Ten en Totalmente. cuenta que cuando tú das, te estás desprendiendo de algo que a ti te tomó su tiempo. Ujú. Y además estás pensando en alguien más que no eres tú mismo. Ujú. Entonces todo eso produce en nosotros algo mucho más extenso que cuando el beneficiario somos nosotros mismos. En ese momento te estás desprendiendo de egoísmo, en ese momento te estás desprendiendo de incluso de tu propio beneficio para ofrecérselo a otro. Inevitablemente eso es muy satisfactorio. Vencer el egoísmo es muy satisfactorio. Totalmente. Vamos a estar hablando un poco de la generosidad, ¿no? Vale. Que creo que es importante, ¿no? Fíjate que hay un pasaje que a mí me encanta. Está en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 11. Y dice así. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿De Claro. acuerdo? O sea, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y aquí es increíble porque dice que mi generosidad, ¿de acuerdo? Que de alguna manera hay que trabajar la generosidad.
¿de acuerdo? Lo que va a producir es que la gente dé gracias a Dios. O sea, algo que produce la gratitud es nuestra generosidad. ¿De acuerdo? Entonces, Dios quiere que estemos enriquecidos en todo para la liberalidad. La liberalidad, ¿qué es? Es poder dar cuando tengo que dar. Y creo que esto es muy importante. Por aquí vamos a entrar en algo que es importante, porque la generosidad es algo que se practica, pero también es algo que se prepara. Claro. Y que creo que es muy importante. Entonces, ahora, si mi generosidad va a producir que otros den gracias a Dios, es una manera impresionante de hacer que la gente viva agradecida a Dios. Pero yo necesito vivir esa generosidad. A ver, ten en cuenta que la gratitud siempre nace por un beneficio recibido. O sea, y luego la gratitud también se practica y la gratitud se agranda. O sea, hay gente, ¿vale?, que no es agradecida en nada, con lo cual no puede ver beneficio en nada. Entonces, algo que provoca la gratitud es que te pone ojos en la cara. Totalmente. Y te ayuda a ver hasta los pequeños detalles del día a día. Cuando tú no practicas la gratitud, tú dejas de ver hasta las grandes cosas porque no pudiste ver las pequeñas. Pero todos los días hay motivos por los cuales ser agradecidos. Pero una persona que no practica gratitud y nunca la ha practicado, primero es una persona que se convierte en alguien egoísta y muy exigente. La gente no agradecida es la gente que siempre está pidiendo y siempre están demandando. Y ese tipo de gente, obviamente, de generosidad, cero. Que entonces la generosidad y la gratitud están muy relacionadas y muy unidas entre sí. Entonces es verdad que cuando uno vive agradecido, uno es capaz de darse cuenta hasta de los pequeños detalles del día a día. ¿Por qué? Porque la gratitud hace eso, te hace ver en la vida esos pequeños beneficios que vienen a ti. Y igual que la generosidad, la gratitud es algo que se practica. Pero gratitud y generosidad vienen muy unidos de la mano. Totalmente. Fíjate que hay una situación que yo odio, y tú la sabes, y me conoces de muchos años, ¿no? Pero faltaría más. Estás casada conmigo 30 años como si no me conocieras, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto, ¿no? Pero tú sabes que yo odio ir con gente a un restaurante y que nadie tome la iniciativa de pagar, ¿de acuerdo? Y yo lo odio. Yo odio sobre todo el llegar a un sitio, ¿de acuerdo? Y ver que te invitaron, ¿de acuerdo? Y que al final tú tengas que decir, para no pasar ese mal trago de lo que está sucediendo al final de esa comida, dices, se acabó, pago yo y se acabó, que hagan lo que quieran, ¿no? Y porque falta esa generosidad, falta esa iniciativa, y muchas veces no nos damos cuenta que eso lo que produce es un mal ambiente. Pero produce todo lo contrario si alguien se levanta a dar. Claro, después pues todo el mundo responde y dice, no, pues déjame a mí, déjame... Pero yo odio eso, odio... Pero eso ya no es generosidad, ¿eh? No, claro, pero bueno... O sea, cuando ya te levantas por causa de la generosidad de otro, eso ya es vergüenza, claro, es querer tapar quedar un poco, bien, claro, totalmente, pero ocurre, ¿no? Y creo que es triste yo siempre lo digo a la gente, y esto se lo digo a todos los que van a una iglesia, ¿vale? Porque la gente a veces se molesta por el tema de dar, y yo quiero decir algo, en España... A ver, pero yo creo que si te molesta el que se hable de dar, es que no eres libre, como dice este Claro, versículo. no tienes liberalidad. Entonces, fíjate lo siguiente, a mí, yo siempre lo digo, o sea, y esto se lo digo a toda la audiencia, todos los que me están escuchando probablemente se sientan en una iglesia. Bueno, yo quiero explicar algo. La iglesia evangélica en España no recibe absolutamente nada de dinero del gobierno español. Las congregaciones, las pequeñas o grandes congregaciones de cada ciudad y cada pueblo están cubiertas por los congregantes, efectivamente. Los asistentes. No es el caso de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica subsiste gracias a los impuestos que pagamos los españoles. Sí. Y esto hay que dejarlo claro. Ahora, cuando yo voy y me siento y estoy en un asiento en mi propia iglesia, ¿de acuerdo? Yo tengo que decir, ¿qué costará sentarme aquí cada domingo?
Estamos hablando de la luz, estamos hablando del local, estamos hablando de los seguros, estamos hablando del mantenimiento del lugar, estamos hablando de la pantalla LED que está ahí puesta, del equipo de sonido que hay puesto, de la banda de música con los instrumentos que está tocando, de las oficinas, de la gente que me llama, de la gente. Todo eso cuesta dinero. Todo eso, si mi iglesia tiene una emisora de radio... Hombre, sería si tiene, maravilloso que fuera gratis. Ojalá. O tiene un podcast, o tiene cámaras, o graba, hace en vivo. ¿Qué cuesta cada domingo? ¿De acuerdo? Yo me recuerdo que una vez yo hice la cuenta de la gente en nuestra iglesia, lo que cuesta sentarse todo el mes en la iglesia los domingos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en mi iglesia salía casi 170, 180 euros por cada persona, contando niños, mujeres y todo. Por supuesto, no todo el mundo paga eso, ni se exige. Hay niños que no pueden pagar, hay jóvenes que no pueden pagar. Los niños no pagan. Claro, o sea, que no pueden... Y cuando decimos de pagar me refiero a ofrendar, ¿no? O a diezmar. Vale, pero la gente no se hace. Entonces yo les animo a todos a decir, ok, ¿cuánto costará que yo me siente en mi iglesia local cada domingo? ¿De acuerdo? Para que podamos entender el valor que tienen las cosas. Porque a veces nos quejamos porque hay que pagar una entrada para un congreso, una entrada para un concierto. Es que siempre están pidiendo desde el púlpito. Pero señores, es que si no se pide, no tenemos iglesia. Si no se pide, no podemos sentir lo que estamos sintiendo. Y yo siempre digo algo, la iglesia es una embajada del cielo en el lugar donde está. Entonces, si vas a un pueblo y hay una iglesia, hay una embajada del cielo en ese lugar, con embajadores. Si estás en una ciudad, si estás en una comunidad, lo mismo, ¿no? Entonces es importante. Lo que pasa es que la realidad es que sería maravilloso que no se tuviera que pedir. No, ojalá. Y que no tuviéramos que tener la presión de pagar nada. En momentos muy concretos, tú lees en la Biblia como los apóstoles o los que en ese momento Dios escogió, como Moisés, pues le pidieron al pueblo. Totalmente. Lo maravilloso sería que por causa de la generosidad y la responsabilidad de la gente no se tuviera que pedir. Claro. Porque por otro lado, la gente piensa que los que están ahí delante, pasando los diezmos o pasando las ofrendas, o cuando hay algún proyecto, que se hacen proyectos y se pide la colaboración de la gente, porque siempre es colaboración. O sea, aquí no hay una exigencia... no es obligado. O sea, esto no es como el Ministerio de Hacienda, que si no pagas te embargan. No, o sea, aquí no embargamos a nadie. Por eso te digo que tú puedes no ofrendar y no diezmar, y en la iglesia en la que estás te van a amar, te van a cuidar, te van a seguir predicando. O sea, pero parece ser como que nos gusta, ¿no? A los que en algún momento por algún proyecto es como que no, se pasa mucha vergüenza. O sea, cuando tú tienes se pasa vergüenza. A nadie le gusta decir, señores, tenemos este proyecto, necesitamos que colaboren. Y luego, es verdad que luego algunos se convierten más en comerciales que en otra cosa, que eso es otro tema, ¿vale? Pero dentro de una dinámica sana, edificante y constructiva, pues es normal. Para proyectos es normal que se pida. La persona que le toca hacerlo, no es agradable. No nació para pedir. Y a veces no nos damos cuenta, pero la peor parte del mes de los pastores son los primeros días de mes. Bueno, o del equipo de contabilidad de la iglesia, del gestor. Al final, el pastor principal es el que está detrás de todo. El que tiene que saber si hay, si no hay, si se compra, se gasta. Cuando no hay, a primero de mes es donde hay que pagar todos los gastos, absolutamente de todo. Claro. Y a veces hay, y en muchas ocasiones no hay. Tienes que hacer piruetas para que haya, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero animarte, si tú te congregas en alguna iglesia, no solamente a que des, sino que también te preocupes especialmente por tu pastor los primeros días del mes. Y si tienes posibilidad, le diga, hey, pastor, si falta algo, aquí estoy yo. ¿De acuerdo? Porque sería impresionante, claro. ¿No? Fíjate, yo conozco a un pastor que él me contó esto. Dice, mira, yo tengo una persona en mi iglesia que él, cuando llega al final de mes y sabe que hay que pagar todo, él dice, ¿cuánto ha puesto toda la gente? ¿De acuerdo? Es un empresario con mucho dinero. Y él lo que hace es poner el doble de lo que dio toda la gente. Y de esa manera ese pastor vive completamente desahogado, porque sabe que a final de mes es un hombre súper generoso, ¿no? Y es muy interesante. Ahora, si dar produce tanta satisfacción, ¿por qué no lo hacemos tan a menudo? Y yo quiero que expliquemos 3 razones, ¿vale? Vamos a ir con la primera. En primer lugar, lo que mucha gente siente no puede ser generosa porque siente que no tiene suficiente, ¿de acuerdo?
les encantaría hacer más, pero están luchando, ¿de acuerdo? Su corazón está en el lugar correcto, pero sienten que no tienen la capacidad para dar más. Esta es la primera, ¿de acuerdo? Sí, a veces la falta de dar no tiene que ver con avaricia. Tiene que ver con una imposibilidad o un temor que nos está latiendo en el corazón. Y no es que la gente sea mala, avariciosa y egoísta, tiene que ver con que muchas veces pues es verdad que la vida se complica. Total. Y aprieta, y tú tienes un deseo muy bonito en tu corazón, como tú estás diciendo, estás en el lugar correcto, pero es verdad que mirando lo que tienes dices, imposible. Totalmente. Así que esa es una, ¿de acuerdo? Sí. Es una de las razones que nos pasa, gente que quiere, pero cree que no tiene la capacidad. Y digo cree porque sí que la tienes. O sea, quiero añadirte esto, ¿de acuerdo? Yo me recuerdo que cuando cayó el muro de Berlín, yo estaba en la escuela bíblica en Inglaterra y la directora de mi escuela, que era una mujer que vivía, Mrs. Wildrian, ¿de acuerdo? Vivía de las Asambleas de Dios, vivía muy en esa casa del colegio con muy poquitos recursos. Ella nos dijo a los estudiantes, queremos enviar 18 trailers de ayuda humanitaria a Rumanía porque son muy pobres. Bueno, total, que los estudiantes nos pusimos y empezamos a dar. Y ella nos trajo un principio, dije, mira, escribe en un sobre lo que vas a dar, ¿de acuerdo? Y cree que Dios te va a conceder eso en el próximo mes para que lo puedas dar. Yo me recuerdo que fue mi primera reacción para hacer una donación para un tema de un país y trabajar en los camiones rumanos. Yo no tenía nada. En la escuela bíblica yo me recuerdo que pasaba el año con una mano delante y otra detrás. Y tú conoces la historia, que hasta tú trabajabas en Mercadona y me tenías que enviar de vez en cuando algo de dinero para que tu novio, que estaba en Inglaterra, no se muriera de hambre y pudiera comerse una hamburguesa por ahí. Entonces, eran tiempos complicados. Pero hay cosas que no quería acordar. No querías acordarte, pero bueno. Toda la vida. Sí. Es que tengo que decir algo. Esta mujer es tan generosa. Cuando éramos novios, la que pagaba cada vez que íbamos, bueno, aquel tiempo íbamos a McDonald's, que era lo más novedoso en nuestro tiempo, era ¿no? el top. Era el top. Pero ¿quién pagaba todos los sábados la comida en McDonald's? Ella. Yo era el novio sin un duro, o sea, era impresionante. Tú eras el novio sin un duro, quien te compraba la ropa, pero te escucha, compraba la Biblia. No te llevo ahora a buenos restaurantes y te invito yo, ¿de acuerdo? No, porque el dinero es de los dos. Vale, ya lo sé. O sea que no, tú no me invitas a nada. O sea, no he hecho nada en esta vida. El bote es común. Y ella me enseñó ese principio. Y ella me dijo, Samuel, yo le decía, directora, yo no tengo nada para dar. Dice, escribe en un sobre y cree. Y efectivamente, empecé a creer y Dios proveyó y a final de mes tuve el sobre. Y enviamos un convoy de 18, 19 trailers a Rumanía con ayuda humanitaria. A mí hay algo que, hay cosas, creo que la Biblia es muy sana. Y creo que por eso tiene toda la autoridad, ¿no? Porque creo que la Biblia de verdad trae principios de fe. Impresionantes, ¿eh? Hermosos, pero esos principios son muy sanos. ¿Por qué? Porque provocan que la gente sea libre en todo lo que hace. La Biblia dice que cada uno dé conforme Dios dispuso en su corazón. O sea, la Biblia no te obliga a hacer nada que vaya a causarle dolor a tu corazón. Cada uno de conforme Dios. Pero en esta ecuación tenemos que meter a Dios. Y Él es quien pone en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Totalmente. Lo que pasa que es verdad que en el tema de Dios, en el tema de dar, hemos sacado a Dios de la ecuación. Y ponemos nuestros temores, ponemos nuestros intereses, ponemos nuestros sueños, y a veces todo eso nos roba la oportunidad de poder dar. Pero la Biblia dice que demos conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón, y también la Biblia dice que Dios a cada uno nos ha dado una capacidad, y Él espera que conforme a la capacidad que Él nos ha dado. Me encanta cuando tú lees el Génesis, cuando tú lees el Génesis, ¿vale? Jacob empezó a darle a Dios conforme a Dios le iba bendiciendo a él. Entonces, conforme Dios te bendiga a ti,
responde a esa bendición. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque eso no va a provocar un cisma en ti. Porque tú estás siendo, entonces, conforme a la bendición de Dios, tú vas dando. Y eso trae alivio, eso trae descanso. Porque no es nada que alguien me impone, es una cosa que hago yo con el Señor. No está impuesto por un pastor, no está impuesto por una organización. Es mi relación con Dios. Totalmente. Así que es importante, o sea, quieres pero no puedes, yo quiero decirte, o no tienes la capacidad de hacerlo, quiero decir que si crees en Dios y le crees a Dios, vas a poder hacerlo. Segunda razón por la cual no podemos dar, ¿de acuerdo? Y la segunda es porque este mensaje se ha abusado. Sí. ¿Vale? Entonces, y aquí yo quiero dar un consejo, ¿de acuerdo? Hay veces, yo he visto este mensaje abusado y más que por pastores locales que están peleando y que los tienes toda la vida ahí, a veces llega uno nuevo de fuera y empieza a abusar a la gente con eso, ¿de acuerdo? Y tristemente la gente le da más a uno que no conoce que aquel que lleva toda la vida trabajando en ese lugar, que lo conocen, que conocen a su familia, que los conocen a todos, lo acusan a él, pero no al otro, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia aquí para saber reconocer es conocer a la persona. Pero por eso yo creo que la clave es conforme Dios puso en tu corazón. Efectiva. Claro, ahí está el secreto. No conforme las emociones me dictaron, sino lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo, por ejemplo, yo aprendí de mis padres que la ofrenda se prepara en casa. Sí, no en el último momento. No se prepara porque entonces es muy fácil caer en el emocionalismo, es muy fácil caer en el discurso abusado, ¿me entiendes? Yo tengo que prepararme desde casa y decir, Señor, hoy es día de ofrenda, no es día de diezmo, porque el diezmo, si usted lo practica, pues ya sabes lo que es el 10%. Pero yo recuerdo a mi padre orar por eso. Y entonces le decía a mi madre, Palmira, hoy toca llevar tanto. Y él disponía en la presencia de Dios, en casa, lo que él tenía que llevar. Y cuando llegaba el momento de la ofrenda, no era que nadie le había obligado, era que él, en la presencia de Dios, en casa, ya Dios le había dicho. Entonces, él no se sentía obligado a hacer nada. Era su relación con Dios. Totalmente. Creo que es muy importante. Pero a veces se abusa del mensaje y nosotros lo hemos visto también, ¿de acuerdo? Y hay que decirlo. O sea, nosotros lo hemos experimentado. Mira, la Biblia tiene algo muy bueno y es que enseña lo bueno y lo malo de cada uno. Sí. Pero la Iglesia de Cristo igual, tenemos que enseñar lo bueno y lo malo. Ha habido gente que ha abusado el mensaje y nosotros somos conscientes de ello, pero por eso te digo, primero, dispón tu corazón, pero luego si vas a entregar, fíjate más de la persona que conoces de toda la vida que una persona nueva y te llega de repente con una historia, con una revelación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Creo que es importante valorar lo que tenemos. O sea, yo me fío más de un hijo mío que no del hijo del vecino, ¿no? Y lo mismo pasa, creo que conocer es importante, ¿no? Luego, en tercer lugar, por qué la gente no da, y esta tercera es muy interesante, porque hay gente que vive con una mentalidad de escasez en vez de una mentalidad de abundancia. Y yo quiero poner... Y una vez más, decir esto no es caer en el discurso de Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, escucha lo que te estoy diciendo, que ese es el abuso del mensaje. Totalmente. Si hoy traes una ofrenda, Dios te va a multiplicar. Ese es el abuso del mensaje. Y estamos, creo que, siendo muy claros, ¿vale? Pero es verdad que esa mentalidad de escasez no nos deja ver la bendición diaria de Dios sobre nuestra vida. Y saquemos el dar, aunque lo vamos a retomar, pero saquemos el dar tal vez del dinero físico. Pero ¿cuántas cosas no tenemos en casa acumuladas, ¿vale? Que no estamos usando y en las manos de otra persona le puede llegar a bendecir. Totalmente. Yo tengo por hábito abrir mi armario, hacer limpieza y no doy porquería. Sí, de eso soy consciente. No doy porquería, porque si es porquería lo tiro. Yo doy de lo nuevo y de lo bueno. Pero entonces, todo eso te da libertad.
Totalmente. Y todo eso sigue siendo dar. Ujú. Pero no por si al año que viene me lo pongo, no por si en algún Bueno, momento tú lo sabes, necesito. sabes que ahora está de moda los trasteros. O sea, el negocio del siglo son los trasteros. La gente alquila y paga trasteros para meter todos los trastos que han comprado de más y a lo mejor en una vida, que eso es lo que pasa en Estados Unidos, los embarcos de los trasteros. Sí. Trasteros que alguien se ha muerto, ha dejado lleno de cosas de toda su vida, en vez de habérselo dado a alguien. O sea, y nos encontramos con trasteros que se compran en subasta llenos de cosas y es lo que nos pasa. ¿me Hay una entiendes? estadística que dice que si no lo usaste en todo un año, no lo vas a usar en tu vida. Regálalo. Entonces, ¿me entiendes? Sí. Independientemente de eso, la ayuda que como hijos de Dios de manera social podríamos hacer sería mucho más amplia si nos diésemos cuenta que vivimos para acumular. Y escúchame, da igual el dinero que tengas. Si tú miras en tu casa, por más pequeñita y humilde que sea, te vas a dar cuenta que tienes cosas que hace más de un año no has usado. Y esta mentalidad de escasez la solemos tener mucho la gente del sur, ¿de acuerdo? Y quiero explicar esto, ¿de acuerdo? La gente del norte estaba basado en el protestantismo. El protestantismo siempre ha sido una cultura de generosidad, pero la del sur no. Y sobre todo los del sur, los hispanos, los latinos, ¿de acuerdo? Tenemos esa mentalidad de escasez. Es muy interesante, el otro día hubo una noticia. Era Mark Zuckerberg. Era el dueño de WhatsApp, de Facebook, de estas redes Sí. sociales, multimillonario, ¿de acuerdo? Sale una noticia muy interesante que dice que él ya no iba a bloquear las noticias como se hizo en el tiempo de la pandemia, diciendo, basado en algunas fuentes no fidedignas, que era una noticia falsa o no era falsa. Esta fue la noticia. Bueno, él salió con un reloj que vale más de 1 millón de euros. Bueno, la mayor parte de televisiones en España no se fijaron en la noticia, sino empezaron a criticar que cómo El reloj. era capaz de salir con un reloj que vale 1 millón de euros, que podemos comprarle 10 casas a 10 españoles, de acuerdo, con un reloj que él llevaba. Y volvemos a esa mentalidad como fue la que tuvo Judas cuando esa mujer rompió el vaso de perfume, que dijo, si todo eso se lo hubiéramos dado a los pobres. Y esa es la mentalidad de escasez, ¿no? Donde empezamos a fijarnos en cosas que no deberíamos fijarnos, Que porque ¿no? yo no las puedo tener, pienso que nadie debiera tenerlas. Claro, y luego esa mentalidad de escasez te saca de la noticia real, de la verdad que hay escondida. Lo que pasa que esa estadística en cualquier ambiente social también funciona. Los que son de estatus medio, ¿vale? Pues la gente que está en un estatus más bajo diría, ¿y por qué esta gente va al centro comercial a comprar y no va a los mercaditos que está todo más barato? O sea, es que esa vara de medir, da igual en qué rango social estés, va a funcionar igual. Así que vamos a solucionar este tema rápidamente. ¿Cómo podemos ser generosos? Mira, hay un pasaje en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, y vamos frase por frase, ¿de acuerdo? Pero muy rápido. Número 1 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, ¿vale? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto doy, más recibo. Perfecto. No pierdo, sino recibo. Vale, perfecto. Ahora dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Pero fíjate qué sabia es la Biblia. Retienen más de lo que es justo. Es que Dios no ha creado esto para que tú pierdas. No, retienen más de lo que es justo. Sí. Dios considera que hay algo que es tuyo y que es justo que lo tengas. Y que es justo que lo guardes, ¿vale? Y que es justo que lo disfrutes y que sea para ti. Pero no caigas en la avaricia de pensar que todo es tuyo y que nada es para los demás. Interesante, ¿vale? O sea, quiere decir que si yo retengo más de lo que debo, vengo a pobreza. ¿Cuál es el origen de la pobreza? Es este. Retener más de lo que debo. ¿De acuerdo? Tener esa mentalidad de escasez. ¿De acuerdo? Dice, el alma generosa será prosperada. ¿Dónde viene la prosperidad? De la generosidad. De la generosidad. Y dice, pero él y el que saciare también será saciado. Esto es como nuestros hijos, cuando vienen a casa con hambre y abren la nevera y dicen, mamá, es que no hay nada para comer.
nada para comer es una nevera vacía y a lo mejor hay un yogur, a lo mejor hay algo de jamón o a lo mejor hay alguna fruta, pero no hay nada para comer. No hay lo que te apetece comer, pero sí hay para comer. Creo que ese es nuestro problema. Cuando tenemos, ¿vale? Pero no tenemos lo que deseamos o lo que ambicionamos y entonces consideramos que lo que tenemos es nada. Hay gente que de verdad vive con nada y son mucho más generosos y más agradecidos, pero cuando nuestra mentalidad es lo que tengo no vale, ahí caíste en la trampa. 3 cosas para ser más generoso. Número 1 es el diezmo. El diezmo, la palabra diezmo quiere decir la 10ª parte, ¿de acuerdo? En hebreo. La 10ª parte quiere decir que de cada 100 que yo recibo, 10 no son técnicamente míos, le pertenecen a Dios. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está instituido en la palabra de Dios. El diezmo es un acto de adoración, de reconocimiento y honra. Recordemos lo que dice Malaquías capítulo 3:10. Dice, traed todo el diezmo al alfolí, ¿de acuerdo? Y que haya alimento en tu casa, ¿de acuerdo? Y está hablando de la comida espiritual. Quiere decir que si como iglesias traemos nuestro diezmo, va a haber alimento espiritual, ¿de acuerdo? Y ese alimento espiritual depende de que todos hagamos nuestra parte, ¿de acuerdo? La parte del pastor es traer alimento, pero nuestra parte es llevar el 10%. ¿Vale? Entonces, ¿y qué quiere decir esto? Y probablemente hay gente que en este momento me está escuchando que dice, bueno, pastor, el diezmo es de la ley y estamos en la gracia. Vale, yo sé que pareces un buen teólogo sobre todo esto, pero quiero darte un dato. ¿De acuerdo? El diezmo se estableció o sucedió antes de la ley con los padres de la fe. ¿De acuerdo? El primero fue Abraham, ¿de acuerdo? Que entregó su diezmo a Melquisedec. ¿De acuerdo? Entonces, Jacob lo hizo. Jacob lo hizo. Tú lees la historia de Jacob. Total. Y Jacob hace un pacto con Dios. Si es Dios el que me va a bendecir, yo prometo darle la 10ª parte de todo lo Entonces, que reciba. lo que yo quiero entender, lo que yo quiero decirle a esta gente es que el diezmo no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la fe. Y esto es muy importante porque vivimos en tiempos de fe. Y es esto, mira, el diezmo, ¿de acuerdo? O sea, la consecuencia del diezmo es que va a haber alimento en la casa, ¿de acuerdo? Quiere decir que va a hacer avanzar, crecer y madurar todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? El diezmo es la señal de mi dependencia en Dios en lo referente a mi sustento. Quiere decir, cuando yo le diezmo a Dios, quiere decir, yo no dependo de los hombres, yo no dependo del sistema, yo no dependo del país, yo dependo del cielo. Pero lo más importante, y es esta frase que quiero dejar, los diezmos son la prueba de tu fe a la fidelidad de Dios. Lo vuelvo a repetir. Sí. Los diezmos son la prueba de fe a tu fidelidad. ¿De acuerdo? Así que aquí hemos hecho un resumen rápido de lo que es un diezmo. No pertenece a la ley, comenzó antes de la ley. En el Nuevo Testamento se practicó también, hoy debe de practicarse. ¿De acuerdo? Recuerda que si retienes más de lo que debes, viene esa pobreza, tiene que ver con los diezmos. ¿De acuerdo? Estamos en la gracia, pero también tenemos que resolver nuestro asunto financiero, ¿no? Entonces, esta es la primera forma de ser generoso. El que diezma es el principio de la generosidad. ¿De acuerdo? Hombre, si no empezamos con Dios... Claro, efectivamente. ¿Cómo vas a hacer lo demás? Difícil que terminemos con los hombres. De acuerdo. Luego, la segunda cosa interesante es que debemos planificar la generosidad. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a tener que cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de vida, ¿de acuerdo? No solamente para planear cómo puedo obtener más, sino cómo puedo hacer para dar más. ¿De acuerdo? La generosidad no es una locura ni un momento emocional, no es que es algo preparado. Además, la generosidad no está creada para dejarte en bancarrota. La generosidad no está creada para que tú pierdas todo lo que tienes. La generosidad no ha sido creada para eso. Fíjate que es interesante, Isaías 32:8, mira lo que dice. Dice, pero el generoso pensará generosidades. Oh, espérate un momento. Pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Qué interesante. Pero es que luego la generosidad tampoco tiene cantidad. La generosidad no tiene un principio ni un final. Es que yo con lo que tengo,
yo puedo ser generoso. Totalmente. Es que nadie dice que para ser generoso tienes que quedarte en bancarrota. Absolutamente. O tienes que llegar a esta cantidad, o tienes que dar tantas cosas, o tienes que no, que la generosidad nace del corazón. Son actos del corazón. Es que una conversación con una persona desesperada, cuando tu tiempo es limitado, eso es generosidad. Totalmente. Entonces, planeemos ser generosos, ¿de acuerdo? Fíjate que la generosidad no es accidental, es intencional. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que trabajar y comenzamos con el diezmo. Es nuestro primer principio. Si somos capaces de darles el 10, podremos dar otras muchas cosas. Yo me recuerdo que una vez escuché la noticia de las iglesias en Asia, iglesias que están bajo el dominio del comunismo y todo esto. Pues la gente ahí diezma el 25% al Señor. Yo me quedé impresionado y dicen que ellos tratan de vivir de tal manera que lleguen a darle el 90% a Dios y vivir con el 10%. Y a mí me tocó tanto porque aquí estamos como rascándonos el bolsillo para intentar darle a Dios, pero hay en otros lugares donde son perseguidos y le dan todo a Dios. Y es impresionante. Y Dios no lo quiere todo, ¿de acuerdo? Es que creo que tiene que ver también con una relación que tengamos con el Señor. Totalmente. Obviamente, si esto es impuesto por obligación o impuesto por alguna orden humana, no funciona. Pero cuando nace de nuestra relación con Dios, ahí ya no hay problema. Y la tercera cosa, ¿cuándo empezamos a ser generosos? Tiene que ser hoy. O sea, no puede ser mañana. La gente probablemente dice, bueno, pastor, cuando no tenga deudas prometo ser generoso. No, tienes que comenzar a hacerlo hoy. O sea, no, si esperas a que eso ocurra, nunca va a ocurrir, porque no vas a salir de ese bucle. Lo único que te va a sacar de ese bucle de mentalidad, de pobreza, es ser generoso. Es que yo creo que hoy podemos empezar a tener actos, ¿vale?, que no nos van a implicar, vamos a decir lo que más nos duele, dinero, pero sí van a cambiar nuestra mentalidad. Y sí van a traer un fundamento a nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos, tener fundamentos en nuestro corazón, que con respecto a la generosidad, como todo lo pasamos por dinero, ¿vale?, no, parece que nunca podemos ser generosos. Pero si empezamos a crear hábitos en nuestro corazón, eso va a llegar un momento donde ya no te va a costar dar, con liberalidad. No me va a costar dar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que tengo más de lo que realmente creo. Entonces, es un problema, como has dicho, de mentalidad. Pero ¿qué tal si no empezamos a crear hábitos en nuestro día a día que desarrollen nuestra generosidad? Yo me recuerdo que, aunque suene muy fuerte, pero en más de una ocasión hay alguna persona que me ha dicho, pastor, yo no puedo dar porque tengo que pagar mis deudas. Y yo le he contestado, es mejor estar endeudado con el mundo que estar endeudado con Dios. En otras palabras, es mejor resolver con Dios antes, porque de ahí viene la bendición, de acuerdo, que resolver con el mundo. Entonces, a veces no nos damos cuenta que ponernos a cuentas con el Señor es mucho más bendecido que estar a cuentas con todo el mundo. Pero es que estar a cuentas con Dios a ti no te va a llevar a la bancarrota. Jamás. Nunca. Jamás. O sea, Dios no te va a pedir algo que Él sabe que no puedes dar. Y eso tiene que ser así. Y yo creo que ese es un fundamento que tenemos que tener. O sea, Dios sabe lo que tú tienes que pagar. Dios sabe las deudas que tienes. Dios no te va a pedir que te quiten la casa, que te quiten el coche si es tu medio de trabajo. Dios no lo va a permitir. Y no es que no lo vaya a permitir, es que tampoco te lo está pidiendo. No, efectivamente. No te lo está pidiendo, pero dentro de lo que te sobra, hay algo que tú puedes dar, hay algo que tú puedes hacer. Quiero terminar con este texto porque se nos ha acabado el tiempo, pero Pablo le dijo a Filemón, eso está en Filemón capítulo 1, versículo 6, dice, estoy orando para que lo que hagas, ¿de acuerdo?, que lo pongas en acción, la generosidad que viene de tu fe al entender y experimentar todas las cosas buenas que tenemos en Cristo. La generosidad es nuestra única respuesta razonable a lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Sí. Y ser generosos tiene que ser la respuesta de todo creyente a lo que Jesús hizo por nosotros. Él lo dio todo, yo voy a hacer mi parte, es ser generoso. ¿Oramos? Exacto, oramos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.
Gracias de verdad porque, Señor, porque tú nos has dado, Señor, algo, Señor, que se llama generosidad, que nos saca, Señor, incluso de nuestro propio círculo, Señor, de dependencia. La generosidad, Señor, nos hace ver, Señor, las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Y yo te pido que hoy nuestros ojos puedan ser abiertos a ver las bendiciones que tú nos has dado. Y conforme a las bendiciones que tú nos des hoy, Señor, nosotros queremos ser generosos. Señor, tal vez hoy nos has bendecido con paz, hoy nos has bendecido, Señor, con alegría, con gozo. Hoy nos has bendecido con descanso. Señor, queremos aprovechar esa bendición para dársela a otros, Señor. Señor, y si nos has bendecido, Señor, económicamente, Señor, queremos dar, Señor, con libertad, Señor, conforme a la medida y conforme a la bendición, Señor, que tú nos has entregado, sabiendo, Señor, que tú no nos dejas desamparados. Así es que, Señor, queremos expandir nuestro corazón, Señor, y poder practicar generosidad para bendecir a los que nos rodean, Señor, y que ellos te puedan ver a ti en ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Cambios 3. La semana que viene vamos con Cambios 4. Y recuerda que en nuestra página de YouTube, Río de Vida, ahí vas a encontrar todos estos mensajes, estos podcasts y sobre todo en Spotify también. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.